Y tenemos a uno de los diputados que hoy ha estado, estuvo presente hoy, diputado, ¿no? ¿Cómo le va? Bienvenido. Claro que sí. ¿Cómo está usted? ¿Cómo te va, Lorena? ¿Cómo está? Muy Un bien. gusto. Bueno, el diputado José Luis Ramón, que es diputado del Bloque Protectora Mendoza, es uninominal. Unipersonal. Unipersonal Así es. el bloque. Soy el presidente del propio bloque. El presidente de su propio bloque. Sí. De la provincia de Mendoza, estuvo en la comisión hoy. Estuve en la comisión, participé activamente porque hay toda una preocupación de parte nuestra. Desde hace muchos años yo provengo de una asociación de defensa de los consumidores y en esa asociación hemos asistido por años a innumerables inquilinos con serios problemas de relación con las inmobiliarias sobre todo. Y en esto hay dos aspectos que yo planteaba hoy en la comisión. El primero de ellos es la relación que se establece, es decir, si nos remontamos a la época que se sancionó el Código Civil, el principio de la autonomía de la voluntad es muy técnico lo que voy a decir, pero es que las personas en esa época de la sanción del Código, las inmobiliarias lo plantean como que hay una relación de igualdad entre el inquilino y la inmobiliaria que acerca la propiedad del locador. Y la cuestión es muy distinta, ¿no? Sobre todo cuando aparece la inmobiliaria, en donde a partir del año 94, la Ley de Defensa del Consumidor establece normas específicas en relación a la relación de consumo, específicamente la del consumidor. Claro. Y tiene que ver con la protección del interés económico del usuario y consumidor. Cosa que, bueno, hoy las inmobiliarias que participaban, los corredores de comercio, cámaras de distintos lugares del país, planteaban todos argumentos sin razón. Sobre todo porque existe desde el año 2015, que se modifica el Código Civil y Comercial, una indicación precisa de la ley civil, que es que aquel que ejerce una posición dominante con el negocio que está llevando adelante, no puede imponer las condiciones del mercado. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que todo inquilino que está en esta ciudad de Buenos Aires, ni te cuento cómo funciona en el interior, yo voy a hablar por la provincia de Mendoza, Sí. ¿no? La posición de dominio es muy grande porque hay 7 millones de viviendas que están faltando en toda la Argentina. De manera tal que aquel que actúa como inquilino es una persona que no tiene la posibilidad de acceder a la compra. Claro. Y realmente no tiene esa posibilidad. De manera tal que no le queda otra salida que ir y alquilar. Las inmobiliarias, los corredores de comercio, durante mucho tiempo han producido abusos enormes. Te estoy hablando de obligar a los inquilinos a devolver los departamentos y las casas pintadas como a nuevo, cuando las entregaban, cuando las disposiciones del Código Civil son que no hay ninguna obligación de devolver pintado el departamento. Claro. Hay que devolverlo en condiciones. Por ejemplo, el cobrar los honorarios por la comisión del trabajo del gestor inmobiliario es una cuestión que la tiene que pagar aquel que lo contrata, o sea, el locador. Claro. Bueno, el dictamen que se firmó hoy, claramente, a diferencia del proyecto que viene del Senado, establece que la comisión la tiene que pagar el locador, que es quien contrata los servicios de la inmobiliaria. Bueno, y 15 aspectos más fueron los que se trataron. Yo había traído una enumeración uno por uno, pero creo que es se nos va a ir un poquito largo. Es demasiado, pero creo que los términos generales son esos. Son esos. Posición dominante, 7 millones de necesidades habitacionales en todo el país, posición de inferioridad por parte del inquilino y la necesidad de que el Estado, cada vez que se produce una situación en donde hay una relación de consumo, una relación en donde las partes no están en igualdad de condiciones, tiene que intervenir. Con todas las inequidades de no existir un organismo de control. Una de las cuestiones que preocupan dentro de la regulación es que se puede poner un montón de condiciones a los propietarios, pero si el propietario no quiere poner su vivienda a disposición del inquilino, no la pondrá. Bueno, con todas estas normativas nuevas, el riesgo que hay, según manifiesta la Cámara Inmobiliaria, de que se frise la oferta, de que se ausenten, o sea, si en vez de 2 años tengo que ofrecerlo por un mínimo de 3 y encima tengo otros costos. Yo he llegado en esto, bueno, hoy soy un diputado de la Nación, en mi época he sido un activista de esta acción y he recibido cartas documento, actas notariales intimándome, ¿no es cierto?, por la peligrosidad de mi batalla contra los abusos de los inquilinos de las inmobiliarias. Y la verdad que el mercado inmobiliario nunca se va a ver deprimido por el hecho de equilibrar la balanza de los abusos que provocan algunos corredores inmobiliarios. Es decir, tampoco hay que... Mirá, nosotros hemos venido a la política a partir de un hecho concreto, que es que nuestra fuerza política no quiere estar más en esta grieta de los malos contra los peores. Es decir, acá hay un tema que cruza
transversalmente el problema del inquilino por un lado y del propietario por el otro. Hay condiciones técnicas que llevan a resolver por parte del Estado que el libre comercio, el comercio libre, si no tiene control, se transforma en un sistema abusivo como el que hemos venido teniendo. Diputado, recién hablaba de esto, ¿no? De su llegada a la política Sí. y del intento por, de algún modo, ingresar para componer esa grieta. Componerla me refiero en términos de reunirlos, Sí, sí, sí. ¿no? Bueno, Digo, nuestra fuerza política tiene mucho por de eso, digo, en ese punto le propongo que nos metamos en un tema que ha sido de las últimas horas y de las últimas semanas muy fuerte, y es el pedido de juicio político por parte de la diputada Carrió para el ministro Garabano. Un informe y después lo hablamos. Bien. Nosotros necesitábamos, queríamos y creemos que era muy pertinente dejar ese testimonio en la Cámara de Diputados, por más que sabemos que la suerte de los juicios políticos es difícil. El presidente tiene derecho a elegir sus colaboradores. Ahora, este colaborador, este ministro, no representa a la coalición cívica, en todo caso representa al presidente y a un sector de Cambiemos. No queremos hacer un escándalo de este tema, pero este ministro era el ministro que cada vez que Carrió salía a decir algo de la justicia argentina, sobre todo del expresidente de la Corte, era el ministro que salía a criticar a Elisa Carrió. Nosotros no nos preocupa qué es lo que piensa el oficialismo. Nosotros creemos que tenemos que actuar conforme a la representación que tenemos del pueblo de la nación argentina. Nosotros entendemos que el ministro Garabano, más allá que después haya excusado y haya dicho que él no quiso decir eso, no es conveniente que un ministro, no cualquier ciudadano, un ministro, que es la voz del presidente, diga que no es bueno que un ex vicepresidente vaya preso, o que no es bueno el tema de las prisiones preventivas o los desafueros, cuando se está en breve por tratar el desafuero de Cristina. No puede haber un ministro de Justicia que esté entorpeciendo en la causa para evitar que se juzgue a una persona. No importa si sale el juicio político o no, seguramente no va a salir, porque no vamos a tener las manos suficientes. Es muy importante que el gobierno sepa que hay voces de alerta. Bueno, ¿es una exageración por parte de la diputada Carrió y de los diputados que la acompañan o está en el camino correcto? Si vos me permitís, yo lo iniciaría con una frase: la corrupción mata. Y lo que ella está persiguiendo con este pedido de juicio político es que vislumbra una serie de irregularidades por parte del ministro, de aquellos que lo secundan, y de que el ministro en determinada ocasión ha intentado proteger a ciertas personas que han sido funcionarios y que han sido testigos, entre comillas, de actos de corrupción. De manera tal que, fíjate vos lo importante de esta situación, de que la coalición cívica es parte del gobierno de Cambiemos. Sin embargo, el tema de la corrupción vuelve a ser como esto que hablábamos en el tema anterior. Es un tema transversal. Debe superar el tema de la contraposición permanente que existe entre los dos partidos de los que gobernaron durante los últimos 12 años Sí. y de los que están gobernando actualmente. Y la denuncia de un juicio político tiene que ver con la investigación de un funcionario, a la cual tiene que estar sometido. Y de ser el presidente voy a decir una barbaridad, porque voy a hablar del presidente. El presidente debiera permitir que esto, desde el bloque mayoritario en el Congreso de la Nación, habilite la investigación de un juicio político. La corrupción mata. ¿A qué personajes deberíamos apuntar nosotros cuando Carrió induce que hubo protección? Bueno, hay dos fiscales y hay dos hechos importantes en esto. Uno de ellos es una manifestación del propio ministro cuando dice que un expresidente de la Nación o un candidato a posible presidente de la Nación no debiera estar cuestionado de la manera... Bueno, estaban a punto de encarcelar a la expresidenta y probable candidata en las próximas elecciones. No, dijo que es triste para una república que un expresidente esté con prisión preventiva, lo cual puede ser interpretado Yo de por varias eso digo, formas. el hecho de la manifestación del ministro habilita una investigación. ¿Y por qué? Porque es el ministro de Justicia. Y por otro lado, la protección de fiscales que también están sospechados seriamente de actos de corrupción. De manera tal que fíjate vos que en uno o en otro hecho hay una mecánica que trata de transparentar los actos del Estado. Y sobre todo de ministros con una responsabilidad enorme, como es la del ministro de Justicia. Yo creo que es muy correcto. Fíjate vos que nuestro bloque está parado en el medio de la pelea que existen entre las dos fuerzas mayoritarias. Pero fíjate vos
que este bloque de la coalición cívica es muy importante dentro de Cambiemos, sobre todo por la presencia y la manera de hacer política de Lilita Carrió. Sin embargo, ella está atravesando esa brecha enorme que yo creo que hay que apoyarla. Este fuego cruzado que le voy a presentar ahora no viene de las dos fuerzas mayoritarias, pero sí de una fuerza que tiene pretensiones de gobernar, ya la había tenido en años anteriores y ahora quiere volver, que es el Frente Renovador. Sí. Y estoy hablando de los dichos de Sergio Massa a los Estados Unidos y la respuesta del ministro Duhovne. Le propongo que los escuchemos y después le consulto su opinión. El próximo gobierno va a tener que discutir el acuerdo con el fondo nuevamente y básicamente va a tener que poner sobre la mesa la política comercial, la política de crédito, como factores centrales en la discusión de cualquier acuerdo marco. Por un lado, yo diría que el acuerdo que está teniendo la Argentina con el Fondo Monetario es un acuerdo del país, ¿no? No es un acuerdo de Cambiemos. Con lo cual, en nada ayuda que un dirigente de la oposición haga estas declaraciones que yo considero que no guardan la responsabilidad que debería tener un dirigente político que pretende tener cierta envergadura como el exdiputado Massa. Bueno, ¿qué opinión le merece, sobre todo lo que dijo Massa en Estados Unidos, ¿no? Bueno, quedó metido en el brete, porque realmente yo creo que es una irresponsabilidad hablar puertas afuera de un problema interno que tenemos muy delicado, que es la situación económica por la que estamos atravesando. Pero claro, también es muy delicado el hecho de haber tenido que ingresar a las fauces, lo digo yo, del Fondo Monetario Internacional, porque las condiciones a las que nos somete a todos los ciudadanos, fíjense que yo no lo quiero decir, pero podemos pensar que todos los recortes presupuestarios del próximo presupuesto que vamos a tener que votar en la Cámara de Diputados tiene un alto grado de responsabilidad el acuerdo que se ha firmado con el Fondo Monetario. De manera que pienso... No quiero emitir un juicio de valor severo sobre Massa, pero creo que él no tiene la responsabilidad de emitir hacia afuera de nuestro país una opinión como la que hizo. Es decir, nuestro sistema interno está atravesando por una delicada crisis. Pero también habría como una forma de complicar la gobernabilidad del futuro gobierno, sea cual fuera, desde el punto de vista de que si la crisis económica actual, entre los distintos factores, estuvimos con la sequía, el conflicto internacional, el déficit argentino y la falta de inversiones, que uno de los candidatos diga que hay que rediscutir el acuerdo con el Fondo Monetario, o sea, las inversiones a largo plazo. Sí, por eso yo creo que es un acto de tamaña irresponsabilidad por parte de él, sobre todo manifestándolo puertas afuera de nuestra Argentina. Nosotros no acompañamos esa postura de Massa. Diputado, muchas gracias por haber venido. Un placer. Gracias a ustedes por esta invitación. Bueno.